Muy bien, vamos a terminar con esta semana, capítulo 9 de la ISO 22000. Entonces, el capítulo 9 es evaluación del desempeño. Déjenme decirles que aquí hay bastante escrito y, como antes, muchas empresas ya lo están haciendo, pero les falta la bajada teórica de todos estos elementos. Entonces, no se asusten con estos primeros dos requisitos que tienen mucho texto, pero realmente muchas de las empresas ya lo están haciendo en práctica. Entonces, seguimiento, medición, y análisis y evaluación. Primero, generalidades. La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos, cuándo deben llevar a cabo el seguimiento, cuándo se deben analizar y, por supuesto, mantener todo esto de forma documentada. Y la organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de inocuidad de alimentos. Nada más general que decirnos esto. ¿Qué quiere decir evaluar la eficacia de todo un sistema? Entonces, por eso les he agregado aquí, como he hecho en otros momentos, definiciones. Vamos a ver, ¿a qué se refiere la norma con eficacia? Es la medida en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. ¿Y qué es desempeño? Es un resultado medible, ¿sí? Es decir, por eso les decimos siempre un KPI. Entonces, como ven, esto no es más que poner en palabras mi plan to check act, pero de todo el sistema de gestión de inocuidad de alimentos. La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y la medición, incluyendo los resultados de las actividades de verificación relacionadas con los programas prerequisitos y el plan de control de peligro, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, las auditorías internas, que es el requisito siguiente que vamos a ver, y las auditorías externas. Esto es, normalmente todo esto las empresas lo hacen en la revisión por la dirección, aunque ese es un requisito aparte, pero aquí en la norma nos lo ponen como dándonos la nota de decir, no se olviden de que todos los elementos que ustedes miden los deben analizar, ¿sí? Y todo tiene que tener asociado un indicador para saber cómo estamos, para saber si el sistema de gestión de inocuidad de alimentos es eficaz. Entonces, y aquí tenemos los motivos para qué, ¿sí? De la A a la E, no los vamos a leer. Los resultados entonces deben conservarse como información documentada, como siempre, y tienen que ser informados, como he dicho recién, a alta dirección porque es elemento de entrada en la revisión por la dirección. Bien. Y aquí vamos a la auditoría interna, ¿sí? Ustedes saben que la ISO tiene la ISO 19011, que es de auditorías internas. Es una norma genérica, ¿sí? Pero para quien no la tenga, se la recomiendo fuertemente porque nos habla de cómo tiene que ser las características del auditor, las características más allá de tener capacidad técnica, la planificación, etcétera. Entonces, realmente los puntos de auditoría interna de la ISO 22000 son como un pequeño resumen de la ISO 19011. Entonces, ¿para qué hago una auditoría interna? Para saber que el sistema es conforme con mis requisitos y con los requisitos de este documento y se implementa y mantiene eficazmente. Fíjense que no me dice que la auditoría interna es conforme con los requisitos de la norma, que es una gran diferencia, ¿sí? Una cosa que solemos ver es que la auditoría interna suele estar alineada a todos los puntos de la norma, pero muchas empresas tienen procesos más allá de la norma, tienen especificaciones de clientes más allá de la norma. Entonces, la auditoría interna tiene que evaluar el sistema de gestión de inocuidad de alimentos y no cuán bien he aplicado punto por punto de la norma, que son dos cosas diferentes, ¿ok? El punto 922, entonces, como les comentaba, es un poco un resumen de la 19011. No los vamos a leer, ¿sí? Lo que sí quería comentar, bueno, como buenas prácticas de autoría interna, recuerden que siempre tienen que ser independientes, eso quiere decir que quien audita tiene que ser independiente de haber planificado esa actividad, ¿sí? Si el director de calidad si ha diseñado los registros de recepción de materia prima, pues no los puede auditar, ¿sí?
recuerden también que la planificación de la auditoría interna tiene que estar basada en lo que me ha pasado antes, ¿sí? Puede ser que haga una auditoría interna una vez por año. No es la mejor práctica, pero tampoco me lo niega la norma, ¿sí? Como otras normas. Pero sí siempre tengo que tener en cuenta qué me ha pasado antes, cuál es el resultado de mi auditoría interna anterior. Bien, y todo esto, como siempre, lo pueden leer tranquilos. No hay pierde. Y llegamos al punto de revisión por la dirección. Antiguamente en la ISO en la otra 18000 del 2005 esto estaba arriba de todo. Ahora lo tenemos en el capítulo 9 porque es la planificación, es la revisión de los resultados verificados. Entonces, como siempre, generalidades y luego tenemos dos puntos, el de entrada y de salida. Los elementos de entrada realmente ya los hemos estado viendo en algunos requisitos, ¿sí? Pero ¿qué tiene que considerar? Aquí lo está itemizando muy bien. Por supuesto que no lo vamos a leer del 1 al 9, ¿sí? Los cambios con las cuestiones externas e internas que sean pertinentes, incluyendo cambios en la organización y su contexto. Fíjense que aquí se liga con el 4.1. ¿Sí? Entonces, el SWOT que había hecho Midafo, que había hecho inicialmente, esas oportunidades, esas amenazas, esos riesgos, tanto positivos como negativos, internos y externos, todo eso también, todo ese bloque tiene que entrar a la revisión por la dirección, el resultado. Claro, no el análisis en sí, no es el momento de analizarlos, no, el resultado después de un año de haberlo planteado, haberlo desarrollado y cómo me veo de cara al año siguiente. Bien, y entonces los elementos del 1 al 9, que como les comenté no los vamos a leer, son elementos de entrada para la revisión por la dirección. Bien, entonces siempre tenemos que relacionar cada elemento de entrada con los objetivos que inicialmente me había planteado. Recuerden que mis objetivos eran SMART, ¿sí? Específicos, medibles, relevantes en un marco de tiempo, etc. ¿Y qué tiene que salir de la revisión por la dirección? Es muy concreto. Tiene que salir decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, ¿sí? Luego tenemos un requisito específico de mejora continua, pero ya en la revisión por la dirección se debe demostrar ese compromiso de mejora continua. Entonces, si una entrada para la revisión por la dirección es obviamente las reclamaciones de los clientes por materia extraña y seguramente sea un indicador porque lo es en el 99% de las empresas alimentarias, entonces no, sería ilógico, sería no demostrar compromiso que alta gerencia no da recursos para invertir, para evitar esa contaminación. Por supuesto que se hace un análisis de causa raíz y se averigua. Si estoy haciendo un alimento, por ejemplo, un filete en una bandeja y vemos que nuestra materia extraña son restos de guantes, ¿sí? Aunque sean azules, entonces hay un problema con los guantes, o pueden ser restos de cerdas de los cepillos que se utilizan para limpiar y desinfectar. Necesitamos recursos, necesitamos dinero y eso lo tiene que aprobar gerencia demostrando compromiso con el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y bueno, ¿qué es lo que pone también en el punto B? Y todo esto documentado como evidencia de que se ha hecho. Bien, y el último punto, mejora, ¿sí? No conformidad y acción correctiva. Entonces, aquí no me está hablando de cómo tiene que ser esa mejora, sino que me está hablando a través de la gestión de las no conformidades y las acciones correctivas, por ejemplo, en este punto. Entonces, cuando ocurre una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y según corresponda, tomar una acción, hacer frente a las consecuencias, evaluar la necesidad de tomar una acción para eliminar la causa de la no conformidad, mediante revisión, determinación de la causa de no conformidad, etc. Implementar toda acción necesaria, revisar la eficacia, si fuera necesario realizar cambios en el sistema y tienen que ser apropiadas con el entorno de lo que estoy organizando. Y por supuesto, todo esto tiene que estar documentado. Entonces, si esto
no es el mismo requisito de gestión de no conformidades y acciones correctivas. Este es un requisito con una mirada hacia, si vemos una empresa que repetitivamente tiene elementos en el proceso que lo van trabando, por ejemplo, instalaciones viejas donde las protecciones de las luminarias les entra aguas, les entra mucha suciedad, se quiebran, y lo vemos como una no conformidad que se abre una y otra vez en las inspecciones, etc. Entonces, no puede ser que año tras año sigamos teniendo esta situación, ¿ok? Eso denota una falta de mejora continua. Cambien esos protectores, que lo único que hacen es estar causando apertura de no conformidades. Y mejora continua, ¿sí? ¿Quién es responsable de la mejora continua? Como pone aquí claramente, alta dirección. Entonces, como ven, los elementos que son sensibles a que realmente haya una mejora continua, ¿cuáles son? Comunicación, revisión por la dirección, la auditoría interna, el análisis de los resultados de las actividades de verificación, validación de las medidas de control y sus validaciones, y la gestión de las acciones correctivas y por supuesto las actualizaciones. Todos estos son elementos sensores de que realmente hay una mejora continua, que la alta dirección está invirtiendo recursos, personal, etcétera, para que cada uno de estos elementos se pueda dar eficazmente. Y aquí hace mucho, esto no está en la norma, pero solamente quería mostrarles diferencias conceptuales entre mejora continua y mejora continuada. Yo se los dejo para que lo analicen. Les repito, esto no está en la norma, esto estaba en la vieja ISO 9004, creo que era. Y me pareció interesante incorporar este concepto, a pesar de que la norma solo habla de mejora continua y no de mejora continuada, ¿sí? Así que estos dos conceptos se los dejo para que ustedes lo miren, lo elaboren y lo discutimos luego en algún foro. Bien, el último punto, ¿sí? Porque es la última, es la actualización de todo el sistema, ¿sí? Como saben, tenemos que tener una planificación de la actualización. ¿Quién es el encargado de actualizar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se verifica que estamos actualizados? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y como siempre, todo tiene que estar documentado para demostrar evidencia. Ok, y llegamos al final de la semana 2 y del tema de ISO 22000, de la 2018.